Profesora, compañeros, muy buen día. Estaré desarrollando todo lo que tiene que ver con el discurso político y la argumentación como parte del contenido de este segundo corte en la materia de electiva expresión oral. Se desarrollarán 4 ejes temáticos en los que se explicará todo el contenido a continuación. Introducción. El discurso político requiere de una interacción del emisor con el público. Este emisor debe tener una representación de poder e ideológico que abarque varios aspectos que serán mencionados más adelante. Debe quedar claro que el discurso y el discurso político son diferentes, puesto que este último requiere de un escenario de poder y una ligación con la institucionalidad que lo ponga en el lugar representativo ante el público que comparte los mismos ideales políticos e ideológicos. Es importante configurar un campo discursivo que lleve a informar al oyente de sus transformaciones sociales y procesos históricos. Tanto la concepción restrictiva como la extensiva ameritan un análisis y diferenciación que serán desarrollados en el contenido. Además, se necesitan para entender que la argumentación no tiene como fin convencer al contradictor, sino alimentar el debate y de manera crítica descubrir ideologías ocultas. Tercero, desarrollo de contenido. El discurso político necesariamente tiene que ser llevado a cabo por una figura de poder que represente los intereses e ideología de muchas personas. Algunos de los aspectos a enmarcar en las ideologías son los siguientes. Primero, legitimidad, que da cuenta de un sistema justo y digno de apoyo por la gente. Segundo, disimulación, que configura una realidad tergiversada de las cosas y usa el lenguaje como herramienta de encubrimiento de hechos sociales históricos. Tercero, unificación, que es común en los mandatarios para recoger fuerzas sin importar diferencias ideológicas y llevarlos a un lugar común. Fragmentación, que se usa para dar una voz de oposición y poner a las personas en un escenario de dominados y dominantes. Y por último, la cosificación, que propone una construcción simbólica que transmite una normalización del mensaje. Pasaremos ahora a hablar de la diferenciación entre el discurso y el discurso político. Sabemos que el discurso tiene que tener un carácter simbólico y una persuasión que permita la interacción entre el emisor y el receptor. Pero el discurso político no solamente se tiene que basar de esto, sino que además la figura de poder que esté emitiendo el mensaje tiene que estar ligada a una institucionalidad, es decir, tiene que estar ligado a un partido político, a un movimiento, tiene que ser un activista, en fin, tiene que ser una persona que represente los intereses y la ideología de muchas personas. Además, su mensaje tiene que ser emitido necesariamente desde un escenario de poder, es decir, desde el Senado, desde la Cámara de Representantes, desde la plaza pública, etc. Dentro de los discursos políticos hay 3 herramientas de configuración que vale la pena mencionar. La primera, el campo discursivo. El campo discursivo es todo aquello que irrumpe, consolida y codifica procesos históricos dentro de una comunidad. El segundo, es un juego, el juego de la persuasión. Y es aquí donde el político tiene que encontrar diferentes maneras y alternativas de atraer a las personas y al público en general para que sea afín a sus ideologías. Y el tercero es la diacronía. La diacronía tiene que ver con todos los procesos evolutivos, es decir, habla de la evolución política, social y económica que ha tenido la comunidad a lo largo del tiempo. Dentro del discurso político existen también 2 concepciones que son las más importantes y las más relevantes a la hora de hablar de un discurso político. La primera de ellas es la concepción restrictiva. La concepción restrictiva es todo aquel discurso político que se emite desde un escenario público, es decir, los comunicados magisteriales, el comunicado presidencial, los comunicados de las fuerzas militares, de los ministerios de vivienda, salud, educación, etc. Es decir, toda aquella entidad que pertenece al Estado. La argumentación juega un papel muy importante dentro del discurso político, ya que de esta manera nosotros podemos reafirmar nuestras convicciones, reconocer quiénes son nuestros partidarios, atraer a esas personas indecisas que se han declarado neutrales desde un inicio y no tiene como fin, esto hay que aclararlo, convencer al contradictor. Al contrario, lo que se debe hacer es alimentar el debate, enriquecer las ideas dentro de la argumentación. Pero esta argumentación también se debe consolidar y tomar fuerza mediante las pruebas, los hechos reales. No podemos hacer un discurso político con conjeturas,
con opiniones personales, sino con pruebas reales que demuestren nuestra posición. También tenemos que tomar precisamente eso, una posición performativa dentro de la sociedad. Es decir, el discurso político tiene que tener un cambio dentro de la realidad de las cosas. Es decir, el político tiene que proponer un cambio real y muy profundo dentro de lo que ya está previamente concebido dentro de una comunidad, cambios en la salud, en la educación, en la economía, en fin. No podemos dejar de hablar de la crítica y la reflexión dentro del discurso político. La crítica y el pensamiento crítico sobre todo es muy importante para que nosotros entendamos dentro del discurso político la realidad de las cosas, todos los procesos que se han venido añadiendo y que se han venido cambiando a través del tiempo. Eh, la crítica también genera que la argumentación se consolide de una mejor manera y tome más peso. Es por eso también que estar en constante información y en constante investigación genera que el político tenga una credibilidad mayor y que la gente vea en él una posibilidad de libertad dentro del conocimiento y dentro del saber. Bueno, hemos llegado al final del video. Antes de todo agradeciéndoles por la atención brindada. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta de todas las características y de todas las alternativas, concepciones que tienen los políticos para manejar y emitir sus discursos políticos. Y bueno, yo creo que es muy importante la investigación, la información que nosotros tengamos como personas y como ciudadanos, porque muchas veces esta clase de comunicados y de discursos políticos vienen encriptados. Es decir, si nosotros no tenemos esa clave que es la información y que es la investigación, muchas veces no entendemos lo que en verdad quieren decir y lo que en verdad encubren, porque muchas veces encubren los mensajes. Así que muchísimas gracias, mi nombre es Steven Flores y este ha sido un trabajo para la materia de expresión oral.